Hola chicos, buenas tardes, espero que se encuentren bien. En este espacio vamos a hablar sobre lo que tiene que ver con la edición de ciertas imágenes que ya han sido escaneadas y que se necesita sobre ese escáner hacer un tratamiento al color y a otro tipo de elementos para que la imagen no pierda esos recursos bonitos que tenía en su versión análoga o en su versión a mano. Entonces aquí partimos de un dibujo que nosotros pudimos haber hecho. En este caso es un dibujo que yo hice hace años con colores y pues mi intención ahora es que gracias al escáner este dibujo pues no pierda ese color y aparte de todo colocarle letras digitales a estos globos de texto, bien, a estos globos de diálogo. Entonces lo que vamos a hacer es primero cortar las dos imágenes para que queden dos imágenes independientes, revisar la parte de la resolución para que en realidad no se dañe y pues ir haciendo las demás implementaciones. ¿Listo? Entonces, en ese caso, vamos a empezar por lo siguiente. Ya yo abrí aquí mi imagen en Photoshop. Esta imagen, como no la imprimí, como no la voy a imprimir, se va a quedar en RGB. Y en ese caso, lo primero que voy a hacer es seleccionar la herramienta de recorte. Pues si nos damos cuenta, esta imagen está unida con la otra porque el árbol une a las dos viñetas. Pero bueno, en este caso lo que voy a hacer es que simplemente una va a estar en una hoja y la otra va a estar en otra. Entonces, en este caso, la imagen va a conservar, cuando yo corto una imagen en Photoshop y la pego en un archivo nuevo, este archivo nuevo va a conservar las medidas de ese archivo que recorté. Y la resolución, tengo que ver que esté de acuerdo a esa medida. Por ejemplo, yo tengo esta medida que es relativamente eh, pequeña, mediana. Entonces, esta resolución entre 90 y 150 está bien para una imagen como esta. Bien, en este caso voy a colocarlo horizontal porque esta imagen es horizontal. Entonces, pues bueno, cuando yo selecciono acá, bueno, primero voy a desbloquear esta imagen y voy a arrastrar hasta acá. Le puedo dar clic derecho, selecciono la lupa y le voy a dar clic derecho acá en tamaño de impresión. Y miren que a pesar de que la acerco, pues no se pixela y este tamaño que me muestra acá es el tamaño de impresión, o sea que está perfecta para imprimir. Acá lo que voy a hacer es que me voy a devolver en las acciones para que me quede la imagen de arriba y en esta imagen simplemente pues utilizo nuevamente la herramienta de recorte y pues ya tengo la imagen de arriba. En este caso lo que voy a hacer es desbloquearla y crear una copia. Las copias se crean con control J o usted simplemente le da clic derecho. Hay una opción acá que se llama crear copia o duplicar capa. Duplicar capa. Bueno, lo mismo va a hacer con esta otra imagen. Lo que sucede es que con esta hay que adaptarla al tamaño en el que ya viene el archivo. Vamos a hacerlo con AL, que es la nueva opción de Photoshop para agrandar el formato de las imágenes. Y en este caso, pues lo que voy a hacer es cortar los bordes de la misma. Perdón. Bueno, listo, ahí está. Ya tengo las dos imágenes. Bueno, en ese caso, lo que puedo hacer para que la bañeta no quede con ese margen en blanco es que la estiro un poco más, pero no lo hago con Shift y Control porque ya no sirve. Lo hago solo con Alt para que quede a proporción. Listo. Okay. Y en este caso, lo estiro de este lado con Alt.
se hizo a proporción. Bien, lo primero que vamos a hacer es revisar y hacer tratamiento de color. Para empezar a hacer el tratamiento de color, lo que debo tener en cuenta es lo siguiente. Hay una opción, por ejemplo, acá en imagen, que se conoce pues como niveles, curvas, exposición, tono, saturación y corrección selectiva. Lo primero que yo voy a hacer es analizar el tono automático que tiene la imagen, porque miren que por ejemplo aquí se ve como si tuviese una capa blanca enseguida. Entonces eso hace que el color se vea poco, que tenga los índices de saturación demasiado bajos, y no permita que el color se vea puro. Entonces en ese caso, pues yo selecciono la capa y le doy acá tono automático, pues para revisar, y lo mismo hago con la otra. Bien, para que miren que ahí ya el color se ve pues mucho más idealizado a lo que primeramente yo hice. Ahora, ¿cuál es el siguiente paso? Limpiar y tratar de homogeneizar el color en toda la imagen. En ese caso, yo voy a ir acá a esta opción de imagen, ajustes, corrección selectiva, y empiezo por colores a modificar un poco más el color. Por ejemplo, yo no quiero que ese rojo se vea tan vino tinto, sino que se vea pues mucho más como un rojo carmesí. Entonces en ese caso debo ajustar los canales de color pues para que el personaje se vea, bueno, los personajes se vean como yo quiero. La corrección selectiva efectivamente lo que hace es que selecciona las partes de las imágenes de acuerdo al canal de color que yo esté seleccionando. Y así va a pasar pues con cada uno de los colores. Por ejemplo, el verde tiene amarillo, entonces se va a notar si yo selecciono el, el canal amarillo, que el verde va a estar alterado. O sea, va a alterarse el color en ese sentido. Bien. A veces los cambios no son tan drásticos, hay que prestarle atención. Vamos acá, esta imagen tiene rojo, tiene amarillo, vámonos para los verdes. Pero yo no quiero que los dos tonos de verde se vean iguales, quiero que al contrario se vean distintos y más vivos. Y al magenta para que el piso pues también tenga como lo suyo, se vea más dramático. No quiero que se vea morado, quiero que se vea más rojo. Bien. Y vámonos a los negros. Pero yo quiero que el gris no pierda como su esencia y que solamente el negro ataque los bordes de la imagen. Miren, por ejemplo, si selecciono el negro, miren cómo se ve. No me disgusta, pero no quiero que sea tan intenso. Que se modifica todo el color. Por ejemplo, eso es interesante. Miren cómo se ve aquí y acá cómo se ve. Interesante. Listo. Entonces ya ahí le puedo dar OK. Puedo ir viendo precisamente qué tanto cambió. Cambió bastante. Bien. Ahora, vamos a hacer lo mismo pero con la otra imagen. Vamos a acercarla un poco más. Esto lo hago con control 0 para que la imagen pues se ponga en zoom a su tamaño real. Entonces me voy a imagen, ajustes. Bueno, primero voy a hacer la copia de la imagen con control J. Imagen, ajustes, corrección selectiva. Bueno, entonces en ese caso vámonos primero con los rojos. Ahora, si yo quiero revisar, porque pues todo esto pertenece a la misma composición, entonces yo me voy acá a vistas, la ventana, organizar y coloco vertical de 2 hojas para que ambas imágenes se vean. Y esta le doy control O para que pues se ponga grande como la otra. Entonces así pueda ver ambos personajes y que tengan los colores pues lo más parecido
posibles porque se supone que pertenecen a la misma historia. Entonces selecciono corrección selectiva y empiezo nuevamente a mirar los valores. Listo, entonces esto está más cerca de lo que yo estaba haciendo, amarillos. Entonces tengo que recordar también qué cambios hice, a qué colores, qué canales específicos seleccioné. Verdes, yo cian no lo toqué. Aquí quiero que se vea la textura, entonces por eso no lo pongo de este lado porque se pierde. En cambio acá sí se ve la textura del verde. Y por último el magenta. Ahora, por ejemplo, antes de continuar, yo me voy más para acá y le doy control O, ¿sí? Porque se vea como ambas partes. Y selecciono, pero entonces la última corrección selectiva que me falta es el negro, pues para que todo se vea igual. Listo. Esto es demasiado. O sea, quiero que se vea fuerte, pero no tanto. Ahí está bien. Listo. Entonces, por ejemplo, ya cuando quiera quitar esta parte, voy a ventana y le doy, creo que es acá, consolidar todo en fichas. Sí. Listo. Entonces, en ese caso, ya vi cómo quedó esta y cómo quedó la otra. Pues ya el color se ve pues, como yo quisiera que se vea. Ahora lo que vamos a hacer es ajustar y suavizar algunos detalles de la pieza. Bien, por partes. Por ejemplo, yo puedo hacer lo siguiente. Puedo perfilar mejor las líneas del personaje. Bien, entonces en ese caso sí necesitaría un pincel, por ejemplo, pues que me permita hacer ese tipo de acabados. Tomo la selección. Esta es una opción, pues hacerlo directamente con un pincel. Bueno, hago una capa. Vamos a devolvernos, ya me devolví. Creo una capa nueva y sobre esa capa nueva me acerco y empiezo como a rellenar, pues hasta que ya finalmente el trabajo tenga esta parte. Esto lo tengo que arreglar porque miren que cae encima del personaje esta parte del ojo también. Entonces, en ese caso, vamos a terminar primero la parte de las líneas. Y voy a ir tomando muestras como de las distintas áreas de la pieza porque el color cambia debido a que es un escáner. ¿Bien? Ya, entonces aquí selecciono. Luego le pongo brillitos a los ojos del personaje. Le coloco como más drama con el rojo. Entonces esto mismo que ya hice con las líneas lo puedo hacer con el color rojo del cuerpo del personaje. Vamos a trabajar pues solo la parte de arriba. Eh, ya debido al tiempo que tenemos. Entonces ahora vamos a eliminar, bueno, vamos a hacer el rojo, bien, a homogeneizar esta parte. Entonces yo me voy con el pincel corrector. No, mentiras. Sí, selecciono el pincel corrector, selecciono la capa, tomo muestra con Alt y empiezo a mover un poco la composición, o sea, el rojo para que se vea más homogéneo como tal. ¿Bien? Si yo quiero que aún con todas y esas se vea mucho más rojo todavía, entonces selecciono esta capa vacía que tengo, tomo una muestra de color, pero en vez de seleccionar un pincel así con lápiz definido, selecciono un pincel con borde difuso, bien, que sea más o menos grande y que no tenga una opacidad tan marcada. O sea, que sea algo que no se note.
Bien, ni el flujo ni la opacidad, para que se vea como un poco transparente, pero que aún así se perciba un color encima. Entonces yo también voy ajustando y ahí estoy agregando un poco más de rojo. Bien, ahora acá el pincel, le puedo cambiar esto acá para que se vea más delgado. Ahora, en caso de que yo no tenga pincel, esto lo puedo hacer, o sea, el pincel también me va a salir con el mouse, solo que el trabajo es un poquito más de tedio, porque pues no es un lápiz lo que estoy manejando, sino un pincel, pero se puede hacer, bien, se puede lograr, ¿ok? Entonces, pues con cuidado ahí voy ajustando esa parte. Y con el borrador, que es la letra E, voy borrando los excesos, ¿bien? Y pues también le cambio la orientación al borrador, lo puedo poner más delgado, lo giro, pues para que vaya en la dirección que yo quiero que vaya y no la que él quiere. Bien. Ahora con respecto a la línea, bien, porque la línea sí es un poquito más difícil de hacerla con, la línea sí es un poco más difícil para hacerla con, pues con un pincel, ¿ya? O sea, sí, o sea, con un mouse, es la cosa. Entonces vamos a hacer lo siguiente. Listo. Bueno, entonces dale acá. Vamos a ver cómo se ve. Traten de no echarle tanto porque después se pierde como lo que usted había hecho previamente, que es el trabajo de color, ¿bien? O sea, en este tipo de ejercicios la riqueza es la textura de la imagen. Entonces, bueno, en ese caso, lo que les decía de las líneas, vamos a verlas. Vamos a borrar esta parte para que se vea la línea negra pues mucho más nítida. ¿Cómo hago yo una línea negra sin necesidad de utilizar pues el pincel? En ese caso lo hago con vectores. Yo selecciono la herramienta de vector y acá me tengo que dar cuenta acá arriba, la herramienta pluma, si acá arriba está seleccionado trazado. Entonces, perfecto. Yo antes de eso me voy a ir a los pinceles y voy a cerciorarme de que el pincel que yo quiero utilizar pues es el que es. En este caso yo necesito un pincel que tenga pues su línea definida. Yo estaba usando este y pues el tamaño es este, entonces la línea es así. Bien, entonces esta línea es más o menos gruesa como esta. Entonces en ese caso necesito que la línea sea negra, entonces ya ahí tomo la muestra negra. Ahora me voy acá pues, a la herramienta de vectores y hago una línea. Luego doy clic derecho, rellenar trazado, no mentiras, clic derecho, contornear trazado y selecciono la herramienta pincel y le doy OK. ¿Listo? Entonces, cuando yo quito los huevos, miren que ya está la línea. ¿Sí lo ven? Lo que pasa es que la línea la hice en la misma capa del, del la capa donde había hecho el color rojo del personaje. Entonces hago otra capa nueva, selecciono en otra capa nueva, hago la línea como tal y hago el mismo proceso. Clic derecho,
contornear trazado, me cercioro de que aquí esté pincel. Ese mismo proceso lo puedo hacer con el lápiz y le doy OK y listo, y ahí se va a rellenar. ¿Bien? Ay, OK. Listo. Entonces, puedo continuar acá con el ejercicio como para estructurarlo, o sea, que quede mejor. Listo, y hago el mismo proceso, contornear trazado, pincel, y pues ya ahí se van dando cuenta que la línea pues se va llenando. ¿Vale? Para que se quite la línea, lo que tienen que hacer es que seleccionan, teniendo seleccionada la herramienta de pluma, seleccionan forma, que es una manera de, o sea, que ya de esa manera se quita el trazado y se les quita como la línea de retícula que está encima de la línea que ya hicieron. Bien, entonces, en ese caso, por ejemplo, si yo quiero hacer que este piano, bueno, si yo quiero hacer que este piano pues no se vea con esas manchas negras, selecciono una capa, entonces bueno, selecciono un pincel, por ejemplo este que tiene como este aspecto de crayón, y entonces tomo muestra y empiezo a colorear como para tapar esas partes, pero muy por encima, por lo que yo quiero que se vea pues textura. ¿Ya? Y porque el volumen acá está manejado de esa manera. Ahora, ¿cómo puedo hacer para que se mantenga el mismo globo de diálogo, pero pues con una tipografía digital? ¿Vale? En ese caso, lo que yo tendría que hacer es seleccionar la imagen y borrar, pues con el tampón de clonar. O también lo puedo hacer con el pincel corrector, ir borrando, porque quiero que se conserve la textura del globo original. Quiero que se vea también sucio. En ese sentido quiero que se vea así. Ahí vamos utilizando entre el tampón de clonar y el pincel corrector para que se vaya borrando poco a poco la imagen hasta que finalmente ya la tenga pues, toda borrada. No me acuerdo ahora qué decía la frase. Creo que es una melodía excelente, algo así. Bien, ahora vamos a cerrar esta parte. Bueno, ya hice esto, pero ahora hay que homogeneizar la imagen, o sea, que se vea lo más correcta posible. Bien. Entonces ahora con el pincel corrector empiezo a darle un sentido a la imagen y voy a seleccionar la herramienta parche y hago lo siguiente, tomo una parte buena de tomo una parte de la imagen y me muevo hacia la derecha
para que la imagen empiece a corregirse por partes. A mí no me molesta que tenga como esa textura, me parece interesante, pero sí me gustaría como quitar ese punto que se ve en la mitad. Entonces simplemente hago una selección, o sea, con el mouse hago una selección y ruedo hacia la derecha o hacia la izquierda, buscando que pues el sentido de la imagen sea el mismo. Entonces, si yo hago un círculo nuevo, o sea, ruedo a la derecha, busco la parte de la imagen y listo, ya se guardó. Puedo hacer otro círculo de nuevo, pero ya la acción previa que hice se guardó. ¿Listo? Entonces, cuando ya tenga esto así, la textura, pues teniendo en cuenta que es un trabajo análogo, me parece interesante. Entonces, armo una caja de texto. Y vamos a bajarle el tamaño, porque ese tamaño está gigante. 9 puntitos. Coloco los signos de exclamación. Y pues vamos a colocar el color de la letra en negro, por colocarles un ejemplo. Y vamos a revisar la parte del interlineado, que supongo que está súper, súper eh, grande. Y aumentamos el tamaño hasta que pues el mismo se relacione con lo que queremos hacer. ¿Ya? Entonces ya íbamos empezando a darle sentido a lo que estamos haciendo. 16, 18, pienso que hasta 22, un buen tamaño, exacto. Y le doy aquí y vamos a centrarlo, que no quiero que quede como a un lado. Lo puedo girar un poco, transformar, selecciono y pues todavía reduzco un poco más el interlineado. Vamos a dejarlo en 22. Me parece a mí que el interlineado estaría bien en 22. Y listo. Bien, entonces si le doy control 0, pues ya obviamente la letra se ve mucho, mucho mejor. ¿Vale? Entonces ahora vamos a hacer lo mismo, pero con el que pasa de allá atrás. Bien, entonces selecciono acá la imagen y empiezo a tomar muestra. Trabajamos con una herramienta parche. Y empiezo a limpiar la imagen poco a poco. Para quitar la selección, selecciono control D, valga la redundancia. Y listo, ahí vamos y empiezo a limpiar poco a poco la imagen.
Entonces, pues bueno, ya una vez que tengo esto, entonces hago lo mismo. En este caso, como tengo ya esta tipografía, voy a hacer una copia. Voy a escribir en ese caso qué pasa, que es como la pregunta que va ahí. Ok. Y pues lo hago más pequeño, en ese caso sí toca hacerlo pequeño, lo más pequeño posible. Puede ser un poquito más grande. Dieciséis, 11. Listo, y entonces me voy aquí y giro un poquito. Listo. Entonces ahí tengo las dos tipografías. Bien, ahora vamos a arreglar la parte de los ojos. Bien, entonces en este caso selecciono nuevamente acá, puedo hacer una copia para que nada más sean los ojos, o sea, como que se arregle esa parte.